Un saludo muy afectuoso para todos los que estáis viendo nuestro programa de preguntas y respuestas. Iniciamos el de hoy y la primera pregunta viene de Cristianismo TV. Hay teólogos que siempre recomiendan estudiar comentarios bíblicos recientes porque dice que los comentarios bíblicos de más de 30 o 50 años hacia atrás ya están un tanto desactualizados con respecto a nuevos comentarios críticos, técnicos, de reciente erudición y siempre recomiendan como guía el ranking de la website wetscommentary.com. Entre los comentarios que cuestionaron por su antigüedad, justamente, estaban los de Keil y Daly. Y resaltaron además que a diferencia de estos autores, los autores de ahora son muy especializados en un libro determinado de la Biblia. Dicen que un solo hombre no puede ser especialista en todos los libros de la Biblia, cuestionando la profundidad de la erudición de los comentarios de Keil, Daly y otros muchos. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Es que acaso un comentario bíblico académico un tanto antiguo, o por el hecho de ser de uno o dos eruditos de toda la serie de comentarios, no es tan sólido, fuerte y actualizado en su erudición como un comentario bíblico académico, técnico, crítico de la última década hecho por un solo especialista en uno o dos libros? Mi querido amigo, a diferencia de lo que estos dicen, los comentarios antiguos son bíblicos y sólidos. Muchas veces mucho más bíblicos y mucho más sólidos que los textos modernos. A medida que avanza el tiempo se desecha lo que se llama antiguo, pero no es anticuado como ellos creen. Evidentemente hay nuevos textos que aparecen tanto del hebreo como del griego del Nuevo Testamento. Pero esto no supone que añadan algo nuevo a los que tenemos, sino que lo refuerzan. Decir que un comentarista erudito en la palabra está obsoleto frente a los nuevos son palabras de ignorante. Dios ha levantado personas capaces que han interpretado la Biblia según la verdad. Entender que los nuevos son mejores es otra dosis de ignorancia y yo diría de arrogancia. Finalmente, decir que una persona no puede ser especialista en toda la Escritura y que Keil y Daly, a modo de ejemplo, no es técnico el comentario porque no se apoyan en el aparato crítico moderno, es una demostración más de la incapacidad de algunos modernos para hacer lo que los antiguos hicieron. Predicar la Biblia, estudiar la Biblia, investigar la Biblia y sobre todo amar la Biblia y obedecer la Biblia. Basta de arrogancia, por favor. Ángela Silva, los capítulos 4 y 5 del libro de Josué no están en orden cronológico. ¿Cuál es la base para decir que los capítulos no están en orden cronológico? Sí, están en orden cronológico, conforme a cómo ocurrieron los hechos. De nuevo, Ángela Silva, una buena interpretación correcta de la Biblia, es decir, una buena exégesis, es una interpretación gramatical, histórica y literal. Naturalmente, ese es el método correcto para cualquier exégesis de cualquier libro y especialmente para la exégesis bíblica. Saulín Sánchez, me gustaría saber más acerca de este pasaje, ya que creo que la salvación no se pierde. Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? La advertencia solemne está dirigida a creyentes, como lo está toda la epístola. Una evidencia es la incorporación del autor, hablando en plural, al formular la pregunta
¿cómo escaparemos nosotros? La argumentación es sencilla. Si aquellos de la antigüedad con un mensaje mucho más limitado que el nuestro fueron disciplinados por Dios por su rebeldía, cuanto más el creyente que tiene ahora el mensaje completo de la Escritura. La responsabilidad y el peligro de desobediencia están en relación con una salvación tan grande. Salvación aquí tiene que ver con santificación y no con justificación. Oscar Lemos, según la Biblia, ¿cuál es el aspecto físico de los ángeles? Los ángeles son espíritu. Por tanto, no tienen aspecto físico. Juan Méndez, en el capítulo 12:31, ahora es el juicio de este mundo, está refiriéndose a Juan, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. ¿Qué significa lo del juicio de este mundo y qué sentido o qué significa que Satanás fue echado fuera? Está refiriéndose al juicio que derrotó a los demonios y que tuvo lugar en la cruz. Colosenses 2:15. Otra afirmación de Jesús tiene que ver con el príncipe de este mundo, una referencia directa que describe a Satanás no solo como gobernante de este mundo, sino como poseedor del mismo por derrota del hombre. En la tentación, Jesús le dijo a Jesús que los reinos del mundo y su gloria eran suyos y que sobre ellos tenía potestad o autoridad. Lucas 4:6. En la cruz, Cristo le hace perder su potestad, aunque siga actuando por permisión divina. Juan Méndez, ¿qué versión de la Biblia de lenguaje sencillo o dinámica me sugiere según lo que usted conoce? Mira, realmente no recomiendo Biblias fáciles, sino una de lenguaje más moderno, como por ejemplo la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia Internacional y otras por el estilo. Luis García, ¿qué dice la Biblia acerca de la ordenación de maestras? ¿Es bíblico nombrar mujeres para enseñar o con el rol de maestras? Depende de dónde vayan a enseñar. Si no es a la iglesia reunida, por ejemplo, a jóvenes, a niños de escuela dominical, a mujeres, no hay prohibición bíblica alguna. Luis García, ¿cuál es la diferencia entre predicar y enseñar en el contexto de los roles o autoridades de la iglesia de un pastor, predicador o maestro? Enseñar y predicar es semejante porque en cualquier caso es siempre enseñar. Manuel, en el milenio los santos del Antiguo Testamento y la Iglesia reinarán con Cristo. Todos, unos en un momento y otros en otro, serán resucitados para reinar con Cristo. Ricardo Moreno, en la Biblia hay ejemplos de padres manipuladores con sus hijos. Lo digo porque es un mandamiento de Dios honrar a nuestros padres, pero cuando hay padres o madres manipuladores con sus hijos, ¿cuál debería ser la más sabia forma de actuar con ellos? Porque el respeto que se quiere tener con ellos lo pierden con sus actitudes molestas. El problema es de los padres manipuladores. Ellos darán cuenta de sus actos, pero el mandamiento es para los hijos de honrarlos, y esto supone orar por ellos, no hablar mal de ellos, no menospreciarles, ayudarles si lo necesitan e interceder delante de Dios para que mejoren en su testimonio y en su relación. Cristian Ferreduela, la sensación o el sentimiento de suciedad en el corazón, hablando vulgarmente después de confesar un pecado, ¿por qué se origina?
¿No ha habido el restablecimiento de la comunión con Dios todavía? ¿Es más una falta de fe en el perdón de Dios? ¿La reconexión a la comunión después de pecar y confesarlo hay que sentirla o basta solo con creerlo? El sentimiento no sustituye a la fe. La Biblia dice que si pecamos debemos confesar el pecado, lo que supone que nos apartamos de él. Dios es justo y restaura plenamente nuestra comunión con él. Es cierto que muchas veces sentiremos el haber ofendido a Dios y el enemigo de nuestras almas estará siempre dispuesto para hacernos sentir el pecado, aunque lo hayamos confesado. Cristian Ferreduela, ¿es correcto alegorizar o espiritualizar un texto para dar una aplicación personal? En ningún modo. No se puede alegorizar el texto para usarlo como nos parezca mejor. Debe ser interpretado literalmente conforme a lo que está escrito. Ramón Corsino, si una persona se convierte y tiene pareja, incluso hijos, y el creyente desea ser bautizado, pero la iglesia dice que no, porque no se ha casado con su pareja, aunque quiera vivir con él, no se quiere casar, ¿es correcto no bautizar al hermano? El liderazgo de la iglesia tiene sus razones para no bautizar a una persona que vive de forma incorrecta su relación matrimonial. Es necesario trabajar con el miembro no creyente para llevarlo a Cristo y, si es posible, para que acceda a una legalización de su relación matrimonial. Marcelo Ruffolo, ¿por qué cuesta tanto entender que el llamado del Señor es ir y hacer discípulos? Usted es discípulo. Estuvo bastante tiempo siendo discipulado y los discípulos que usted hizo les dedicó mucho tiempo. Tantas posibilidades tenemos en las iglesias del Occidente y solo se entretiene a las personas y pensar que en países como del Oriente, como Afganistán, está prohibido todo lo que tenga que ver con Jesús. ¿A qué se debe el desenfoque? Muy fácil. A que la Biblia ha dejado de ser la razón y conducción de la vida cristiana porque no se predica convenientemente, no se enseña en su totalidad y no se tiene demasiado interés en ella. De nuevo Marcelo Ruffolo. La palabra virtud de 2 Pedro 1.5 es la misma que dice 1 Pedro 2.9. Una se refiere a lo que debe tener el hombre y otra a lo que tiene Dios. Si es así, podría decirse que las virtudes que anunciemos serán las mismas manifestadas en nosotros por parte de Dios. Lo que somos llamados a proclamar son las virtudes que Dios produce por su Espíritu en el creyente, no el significado de las virtudes, sino la manifestación de ellas visiblemente a los ojos de los hombres. Jorge Piña, ¿qué fue primero, la Iglesia o la Biblia? Primero, Timoteo 3.15 dice que la Iglesia es columna y baluarte de la verdad. La Iglesia Católica, con su autoridad a través del Papa Dámaso I, ordenó el canon del Nuevo Testamento en el siglo IV. No existe una tal Iglesia invisible como dicen las herejías de la Reforma. La Iglesia es una, católica y apostólica, y así han sido por los siglos. Los que no están en comunión con esa Iglesia visible están separados, aunque no estén separados en el cuerpo de Cristo. Mira, el texto que se cita de 1 Timoteo 3.15, la palabra baluarte, no es una buena traducción. La palabra griega es soporte, es decir, la Iglesia no es defensora
sino que expone y manifiesta la verdad. Por otro lado, Dámaso I es un papa del siglo IV, año 380, y su tarea mayor fue la de integrar a toda la Iglesia cristiana, eliminando las diferencias en la interpretación de la doctrina. La Iglesia es ciertamente una, católica, puesto que es universal, pero no romana. Es también cierto que todos los salvos son miembros de la Iglesia única de Cristo. Pero lo grave es afirmar que los que no están en comunión con la Iglesia visible católico-romana están separados, aunque estén en el cuerpo de Cristo. Es decir, los cristianos de iglesias reformadas pueden ser salvos, pero son hermanos separados. Esa es, mi querido amigo, lamentablemente, la posición de la Iglesia romana en el día de hoy. No es la única iglesia, porque la única iglesia es la que Cristo edifica, no la vinculada a un sector eclesiástico. Jesús Gabriel Palacios Areval, ¿me podría explicar el texto que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos? Sencillo. Si amas a Jesús, obedecerás lo que Él ha establecido. Obedecerás su palabra y obedecerás lo que han establecido los apóstoles en su nombre. Jonatán, ¿Jesús se fue a los infiernos? En absoluto, de ninguna manera. Jesús, en su experiencia en la cruz, sufrió lo que significa la separación eterna de Dios en el infierno, pero Él no bajó a ningún lugar, porque su cuerpo estuvo en la tumba y su espíritu encomendado en la mano del Padre. Quique, el pasaje de Abraham llevando a su hijo Isaac a sacrificar puede ser tomado como una representación de lo que Dios Padre hizo con su hijo, es decir, que Abraham en un sentido representa a Dios Padre e Isaac a Jesús, con la diferencia de que Dios no se detuvo para sacrificar a su único hijo. ¿Este pasaje representa eso o solo representa la gran disposición de Abraham para hacer la voluntad de Dios? El sacrificio de Isaac es una ilustración tipológica del sacrificio de Cristo. Ahora bien, en el caso de Isaac, su muerte no fue consumada, mientras que Jesús sufrió la muerte y muerte de cruz. Pablo Seguel, ¿qué opina sobre la teología del reemplazo? Bueno, expliquemos primeramente que la teología del reemplazo, conocida como supersesionismo, es una doctrina dentro del cristianismo que sostiene que la Iglesia cristiana ha reemplazado a Israel como pueblo elegido de Dios. Según esta perspectiva, las promesas y bendiciones hechas por Dios a Israel en el Antiguo Testamento se aplican ahora a la Iglesia, ya que Israel habría perdido su estatus especial por rechazar a Jesús como el Mesías. En este marco, se argumenta que el nuevo pacto establecido por Jesús reemplaza al antiguo pacto hecho con el pueblo judío. De esta manera, la Iglesia sería la verdadera Israel espiritual, cumpliendo el papel que Israel étnico y nacional tenía en la historia de la salvación. Sin embargo, hay promesas que solo pueden cumplirse con Israel y no con la Iglesia. De nuevo, Pablo Seguel. ¿Y las teologías reformadas y calvinistas, qué opina usted de ellas? En gran medida tienen muchos puntos en común. Teología reformada es la que surge de la Reforma y la calvinista expresa los puntos de vista de la Reforma en la expresión de Calvino, especialmente escritos recogidos en su libro de Institución de la Religión Cristiana.
Johnny Trader, ¿es pecado comer animales como perros, gatos, etcétera? Si es así, ¿dónde lo dice la Biblia, estimado? La Biblia no dice nada de esto, salvo de los animales inmundos en la ley para la antigua dispensación, que no tiene ya valor para la nueva. Pero los científicos, biólogos, médicos explican el por qué no deben comerse esos animales. Ángel Fernández Vidal, ¿cómo se explica que Adán y Eva pudieran caer si lo tenían todo en la presencia de Dios y carecían de un corazón pecaminoso como el nuestro? No tiene explicación lógica. Pero la tentación les hizo desear lo que Dios no les había dado, y esa fue la causa de la caída. La mujer quiso ser como Dios y el hombre desobedeció voluntariamente la prohibición divina. Marcelo Ruffolo. El Espíritu Santo nos introduce en la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y da dones para ser edificada a la medida de Dios. Por tanto, cada hermano tiene que saber y operar en los dones recibidos, si no el cuerpo de Cristo estaría mutilado. Cada creyente, con el don recibido, ministrelo a los demás para la edificación del cuerpo. Última pregunta. Jairo Andrés Orjuela Albarracín. Me gustó mucho cuando nos mostró que todavía podemos invitar a las personas a recibir o aceptar a Cristo como Salvador y Señor. Algunos teólogos están más interesados en tecnicismos que en Evangelio. También añadiría este versículo, de manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor. Así, andad en él. Colosenses 2:6. Gracias. Muchas veces nos parecemos o nos paramos solo en ver las hojas y perdemos la visión del árbol. Volvamos al estudio bíblico, sencillo, no condicionado, y no generemos problemas en el cuerpo de Cristo, sino que mantengamos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Al cerrar nuestro programa de hoy, os invitamos al próximo. Y os invitamos también a que comuniquéis, anunciéis a vuestros amigos el canal para que se suscriban al mismo y puedan ver, por supuesto, gratuitamente, el programa de aliento del martes, preguntas y respuestas de miércoles y jueves, estudio bíblico del viernes y la reflexión dominical de, lógicamente, cada domingo. Pedimos vuestras oraciones para que el Señor conduzca nuestros pensamientos y podamos tomar las decisiones y conducir estos programas de acuerdo con su voluntad. Mientras tanto, pedimos también por vosotros, que el Señor os bendiga y os guarde en todo el tiempo. A Él sea la gloria. Un saludo para todos.